El desempeño académico en matemáticas es un indicador relevante para poder evaluar la formación de los estudiantes. Esto desarrolla el pensamiento lógico, la resolución de problemas, etc. Y pues de esta forma se espera comprender los factores que influyen en la calificación de la asignatura para así poder detectar brechas y poder orientar e intervenir hacia los estudiantes de una forma más efectiva. De esta forma, escogimos un dataset que contiene variables demográficas y académicas de los estudiantes, como por ejemplo serían el género, la etnia, el nivel educativo de los padres, la participación en cursos preparatorios y los puntajes en matemáticas, lectura y escritura. De esta forma podemos crear un modelo de regresión lineal múltiple capaz de estimar el puntaje de matemáticas. Esto con el fin de identificar cuáles son los factores que afectan el rendimiento académico de los estudiantes en la asignatura. En el análisis de los datos se propone utilizar un modelo de regresión lineal múltiple, el cual sería un instrumento estadístico para identificar y evaluar los factores que influyen en el rendimiento de los alumnos en matemáticas. De esta forma, este enfoque metodológico nos permite evaluar simultáneamente varias variables y así determinar la influencia de estas en la variable dependiente. Para esto, se tomaron en cuenta las variables en nuestro dataset. Y a partir de aquí se presentan los pasos para la aplicación de la regresión lineal múltiple desarrolladas en Visual Studio. Dentro de nuestros objetivos tenemos primero desarrollar y validar un modelo de regresión lineal múltiple para así poder predecir los resultados de los alumnos de matemáticas basándonos en sus características socioeducativas y también en los logros académicos en otras materias. Esto con el fin de identificar factores estadísticamente significativos. Se espera determinar los factores predictivos que tienen un impacto estadísticamente significativo en los resultados de las pruebas de matemáticas, esto mediante la prueba de TED-Student. Además, se espera evaluar el coeficiente de regresión y calcular el intervalo de confianza del 95% por cada factor predictivo significativo. Esto nos permite medir el grado del impacto de cada variable en los resultados de la prueba de matemáticas. También se espera verificar la fiabilidad del modelo con los supuestos de la regresión lineal para así garantizar la validez de las predicciones. Para la variable dependiente y se escogió el Math Score, que representa la puntuación en matemáticas, mientras que las variables independientes x serían el Reading Score, que representa la puntuación en lectura, y el Writing Score, que representa la puntuación en escritura. Como se puede notar, en la matriz de correlación tenemos tres variables: el puntaje de matemáticas, el puntaje de lectura y el puntaje de escritura. La mayoría de estos valores están entre 0.80 y 0.95, lo cual demuestra una correlación positiva entre las variables. Esto quiere decir que los estudiantes que obtienen puntajes altos en lectura y escritura, pues tienden a obtener puntajes altos también en matemáticas. Esto quiere decir que la consistencia entre áreas sugiere que el rendimiento está altamente relacionado. Ahora podemos ver la relación, ya que todas las celdas están ordenadas al color rojo, queriendo mostrar una correlación fuerte positiva. Para la prueba de asociación de correlación entre muestras emparejadas, se realizó primero una prueba de hipótesis en donde la hipótesis nula era que la correlación es igual a 0 y la hipótesis alterna es que la correlación no es igual a 0. Para esta variable pues se realizó la prueba de hipótesis donde el resultado se está mostrando a continuación. Se hizo una prueba para el Reading Score contra el Writing Score, también una del Reading Score versus el Math Score y también por último el Writing Score versus the Math Score. Los p-valores, como se pueden evidenciar, son prácticamente cero, lo que nos indica una relación entre las variables y también se demuestra que son aptas para ser utilizadas dentro del modelo de regresión lineal múltiple.
Las pruebas de correlación de Pearson tienen relaciones positivas y también son estadísticamente significativas. Esta correlación entre los puntajes y la escritura es extremadamente alta y también demuestra que el desempeño en ambas áreas va evolucionando similarmente. Asimismo, pasa en la prueba 2 de lectura y matemáticas y la de escritura y matemáticas, lo que demuestra que los estudiantes con habilidades verbales tienden a obtener mejores resultados en matemáticas. En estas tres pruebas, los p-valores son prácticamente cero, por lo tanto, se rechaza la hipótesis nula. Los gráficos de Scatterplot muestran cómo se comportan las variables entre sí, en donde se observa que hay un patrón ascendente, lo que nos indica que los estudiantes que tuvieron alto rendimiento en otras actividades también tienden a ubicarse en altos niveles en matemáticas. Con respecto a la dispersión de los puntos, también se analiza que es relativamente compacta, lo que demuestra una relación estable entre estos datos. Por otro lado, los boxplots permiten analizar la distribución interna de los puntajes. En los gráficos se puede apreciar que tanto la lectura como la escritura muestran una concentración importante de los valores en el rango medio y alto, y con algunos puntajes bajos atípicos. Esto evidencia que siempre existe una variabilidad dentro de cada variable. Ahora vamos a estimar la ecuación de regresión múltiple para el modelo, en donde se puede realizar de la siguiente forma, en donde predecimos la puntuación de la prueba matemática a partir de variables socioeducativas y académicas del estudiante. De manera más simplificada se podría estimar la ecuación de la siguiente forma, en donde x1 es la puntuación de lectura, el x2 la puntuación de la prueba de escritura, desde x4 a x7 serían los grupos de etnia o raza, el x3 el género del estudiante y de x8 a x11 serían el nivel educativo de los padres de los estudiantes. Ahora, una vez estimada la regresión lineal, vamos a ver que también se ajusta el modelo a los datos por medio del cálculo del coeficiente de determinación y la prueba ANOVA, en donde el coeficiente de determinación dio de 0.8544, mientras que el F-Statistics dio un valor de 482 aproximadamente con grados de libertad de 12 y 987, y el p-valor dio igual a 0, por lo tanto es menor al alfa, por lo tanto se rechaza la hipótesis nula y se puede deducir o interpretar y concluir que el modelo es significativo. En otras palabras, las variables incluidas en el modelo de verdad explican la variabilidad del desempeño de los estudiantes en las pruebas de matemáticas. Además, el coeficiente de determinación muestra que el 85.44% del rendimiento en matemáticas se explica por las variables independientes analizadas, lo que demuestra un excelente nivel de ajuste. Esto confirma que las variables usadas, es decir, los resultados en las pruebas de lectura, escritura, el género, el grupo y la raza y la educación parental sí influyen de manera importante en el desempeño de las pruebas de matemáticas. Ahora que validamos que el modelo sí funciona, vamos a evaluar la significancia de cada coeficiente que está en la ecuación. Por lo tanto, se realizó en cada coeficiente una prueba de significancia, en donde se realizó una prueba de hipótesis en donde la hipótesis nula era que el beta evaluado era igual a 0, es decir, que el predictor, el factor o el variable no era significativo, pero si se anulaba era porque el factor sí era significativo. Por lo tanto, se realizó una tabla de resultados en donde se analizó que unas variables no eran significativas, por lo tanto se eliminaron esas y nada más quedamos con 5 variables. Entre esas estuvieron el resultado de las lecturas, el resultado de las escrituras, el género, el estudio de los padres, que era la maestría, y por último el grupo étnico o raza, grupo E. Esto se debe a que el p-valor de las 5 variables son menores que el alfa, que sería 0.05. Dicho esto, el modelo final quedó de la siguiente manera y el desempeño de la escritura y lectura junto a ciertos factores socioeducativos tienen mayor influencia en el desempeño de las evaluaciones matemáticas de cada estudiante. Por lo tanto, son estos los que se van a quedar en nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Ya que hemos definido cuáles van a ser los coeficientes que van a estar en nuestro modelo,
vamos a interpretarlas, en donde el intercepto nos dio un valor de menos 7.0309, en donde no tiene interpretación como tal, porque mientras que todas las variables son ceros, el desempeño matemático de un estudiante es este valor, pero como tal no tiene interpretación, ya que un estudiante no puede obtener una nota negativa. Ahora bien, para el coeficiente beta sub 1 muestra que cuando un estudiante tiene un punto adicional en la prueba de lectura, el Math Score o el desempeño de matemáticas aumenta un 0.3406 puntos, manteniendo el resto de las variables constantes. Ahora bien, para el beta sub 2 muestra que cuando un estudiante tiene un punto adicional en su prueba de escritura, el Math Score aumenta el doble en comparación al beta sub 1, es decir, aumenta un 0.618.3 puntos, manteniendo el resto constante. Con este modelo podemos ver que la prueba de escritura tiene mayor impacto que el de lectura, y esto se puede deber a que tanto la matemática como la escritura debe que tener precisión y lógica. Ahora vamos con el factor más influyente del modelo, que es el alfa sub 3, que es el género. Cuando el género es masculino, es decir, el x sub 3 es igual a 1, se dice que está por arriba por 13.07 puntos que una estudiante mujer, lo que muestra un sesgo estructural donde los hombres tienen una gran ventaja académica, por lo que hace, como ya dije, el factor más influyente del modelo. Para el grupo étnico E muestra una superioridad al resto de los grupos étnicos, ya que cuando un estudiante pertenece a dicho grupo está a 5.18 más altos que el resto, manteniendo el resto de las variables constantes. Por lo tanto, esto se puede deber a factores culturales, a la facilidad de acceso a herramientas educativas o razones socioculturales. Entonces, este factor seguido del género es el segundo que genera un impacto importante al modelo. Por último, tenemos el alfa sub 5, que en comparación al resto de los coeficientes este genera un impacto negativo, que quiere decir que cuando los estudiantes tienen unos padres cuya educación fue una maestría, es decir, que cuando x sub 5 es igual a 1, el estudiante tiene un math score menor que los estudiantes que tienen padres de otro nivel educativo. Un aproximado de 1.8748 puntos, manteniendo el resto de las variables constantes. Ahora, el paso 8 es usar el modelo con fines predictivos. En esta sesión aplicamos el modelo final de la regresión lineal múltiple para hacer predicciones sobre el desempeño en matemáticas de nuevos estudiantes. Definimos 4 perfiles con características socioeducativas distintas, como el género, el grupo étnico, nivel educativo de los padres y sus puntajes de lectura y escritura. Luego, usando Visual Studio, se generaron las predicciones y los intervalos de confianza al 95%. Los resultados mostraron que la predicción oscilara entre 69.39 y 93.94 puntos, con una diferencia máxima de 24.55 puntos entre el estudiante con menor y mayor rendimiento. El margen de error promedio de las predicciones fue de más o menos 1.70, lo cual indica un modelo bastante preciso. Y se observó que los puntajes de lectura y escritura fueron las variables con mayor impacto positivo, mientras que ser hombre o pertenecer al grupo étnico también contribuyó a un incremento en la puntuación predicha. Estos resultados permiten no solo predecir notas futuras, sino que también identificar estudiantes en riesgo y aquellos con alto potencial académico. Ahora, el paso 9 es la validación del modelo. Para comprobar la confiabilidad del modelo, realizamos las pruebas de validación de los supuestos de regresión. Primero, evaluamos la normalidad de los residuos. El p-valor fue de 0.718, por lo que no rechazamos la normalidad. Los errores siguen una distribución adecuada. Segundo, verificamos la independencia de los residuos. Obtuvimos un valor de 2.038, muy cercano al valor ideal, que es 2, lo que indica que no existe autocorrelación. Tercero, analizamos la homocedasticidad. El p-valor fue de 0.9969, por lo que no se rechaza la hipótesis de varianza constante. Finalmente, examinamos la multicolinealidad mediante el BIF. Encontramos que el género, etnia y la educación parental tuvieron valores bajos, pero lectura y escritura presentaron BIFs mayores a 5, confirmando que tienen una multicolinealidad alta entre ambas variables. A pesar de ello, el modelo sigue siendo válido porque esta correlación era esperada. Ambas habilidades tienden a desarrollarse juntas. Con todo esto, confirmamos que el modelo cumple los supuestos principales y es estadísticamente confiable para predicción y análisis.
En conclusión, el análisis nos permitió identificar que las habilidades de lectura y escritura son las principales predictoras del desempeño en matemáticas. También observamos efectos importantes de algunas otras variables como el grupo étnico y el sexo, mientras que el nivel educativo de los padres solo influyó cuando era de la maestría. El modelo mostró un R cuadrado del 85.44%, cumpliendo con todos los supuestos estadísticos y manteniendo una buena capacidad predictiva, incluso con la multicolinealidad esperada entre lectura y escritura. Las predicciones oscilaron entre 69.39 y 93.94 puntos, evidenciando que el modelo es sólido para diferenciar niveles de rendimiento. Finalmente, este proyecto permitió aplicar los conocimientos del curso y demostrar cómo la regresión múltiple ayuda a comprender fenómenos reales y tomar decisiones basadas en datos.